Buenas tardes, hoy quiero hablar sobre la memoria de peligro de muerte o miedo a la muerte. Es una memoria difícil, es un tema difícil el de hoy. Es una memoria que se ha despertado estos días, tanto ante la situación de poder perder a un familiar o miedo a que nos pase algo. Es una memoria también muy primitiva, muy primaria y, como ya sabéis, puede tener origen en nuestro transgeneracional, en experiencias que hayan vivido nuestros progenitores y bueno, y bisabuelos, abuelos y demás, nuestras generaciones anteriores. Y también podría tener origen durante la vida intrauterina. Ya sabéis que intentos de abortos o incluso bebés no deseados, intentar abortar y demás, antiguamente se hacía mucho, ¿no? A través de diferentes mecanismos, y que al final luego el bebé sí que crece, ¿no? Pues puede tener muy marcado esta memoria de miedo a la muerte. Por otro lado, también los nacimientos. El otro día hablamos de nacer con forceps y demás. Es una experiencia muy, muy agresiva. Entonces el bebé puede tener miedo a que le pase algo a él, incluso a la madre también, porque ya sabéis que cuando se nace con epidural también el bebé pierde lo que serían las funciones motoras, también pierde la conexión con la madre, con el cuerpo de la madre, porque muchas veces si es dormir totalmente, anestesia general, pues bueno, también puede llegar a tener miedo o culpa de haberle hecho daño a la mamá. O sea que son muchas las huellas que se pueden manifestar en este sentido. En concreto, ahora me gustaría hablar de los duelos, Los duelos son, como ya sabéis, procesos de adaptación que se llevan a cabo a propósito de un dolor que se despierta por una pérdida. Estas pérdidas pueden ser reales, es decir, que perdemos a un ser querido o a un animal, o también pueden ser pérdidas simbólicas, como podría ser perder una pareja, una relación, ¿no? Ruptura, o perder un trabajo, e incluso también pérdida de un objeto muy querido, o también pérdida de alguna parte del cuerpo, ¿no? Cuando se dan operaciones o accidentes y demás. En cuanto a situaciones simbólicas que nos promueven, bueno, que nos invitan a que hagamos un duelo, podrían ser, bueno, actualmente yo creo que estamos viviendo todos y todas un duelo, que sería un duelo relacionado con la muerte simbólica de una etapa y el inicio de otra etapa. Y además nos estamos adaptando constantemente a velocidad terminal, vamos. Incluso también preparándonos para la nueva etapa. Creo que este tipo de duelos se da a dos niveles. Por un lado, el duelo individual, que seguimos cada uno de nosotros y nosotras nuestro propio proceso de duelo en relación a lo que está sucediendo en general. Y por otro lado, un duelo social, que esperemos todos que los duelos individuales y la transformación individual promueva un cambio social. Por otro lado, tenemos lo que serían los duelos reales, que realmente es uno de los temas que más me preocupa en este momento, que sería pues todas esas personas que realmente están perdiendo familiares, ¿no? Y que sienten mucha frustración por no poder celebrar las ceremonias que culturalmente estamos acostumbrados y acostumbradas. Y por otro lado también todo el tema de sentir que no pueden acompañar a los seres queridos durante su última etapa de vida, o incluso luego que no podemos acompañar a los familiares que han perdido a estas personas, bueno, pues en lo que sería la ceremonia de despedida. Claro, esto hace que el duelo se convierta en un duelo complicado, que genera mucha tristeza, mucha rabia, impotencia, frustración, incluso sentimientos de culpa, y tratar de culpar también a los otros, ¿no? Al sistema, a lo que está pasando. Son sentimientos muy potentes y muy profundos que se están despertando, además de haber perdido el familiar, que eso ya es sumamente doloroso, el hecho de no poder llevar a cabo digamos, las ceremonias y los acompañamientos a los cuales estamos acostumbrados y acostumbradas. Eh, la vida nos está proponiendo un reto, que es adaptarnos a esta nueva situación sí o sí, a marchas forzadas. Ante este reto, lo único que podemos aconsejar los profesionales es que tenemos que expresar los sentimientos,
Es importante que encontremos los nuevos mecanismos para hacerlo y que nos sintamos igualmente vinculados a nuestros seres queridos y poder compartir entre todos pues mensajes, llamadas, poder escribir una carta dando el pésame, lo que fuere, pero tenemos que seguir desarrollando el duelo, aunque no sea de la manera correcta o que desearíamos, ¿no? Hay que confiar en que cuando pase todo esto vamos a poder celebrar las cosas tal y como tenemos previsto o tiene prevista cada familia. Se podrá hacer una celebración cuando pase todo esto y sobre todo pues eso, a crear grupos donde poder compartir sentimientos, emociones, poder compartir pues cosas y recuerdos bonitos de la persona amada que se ha ido, ¿no? Los duelos suelen tener varias etapas, voy a definir 5, pero no todas las personas viven las mismas etapas, ni siquiera una etapa tiene que ir de manera... Bueno, ni siquiera son secuenciales tampoco. Una de las etapas sería la negación. Esto se puede, como decía anteriormente, se puede dar tanto... Estas etapas se dan tanto en los duelos simbólicos como los reales, ¿no? El otro día yo, por ejemplo, le comentaba a mi mamá, hace una semana, ¿no? Esto es como un sueño, esto no está pasando, no acabo de encajar. La negación es una manera de amortiguar el golpe tan grande, ¿no? Emocional que nos acontece o que ha suscitado la pérdida. Por otro lado, tendríamos otra etapa, sería la ira. La ira es pues enfado, cabreo, culpa, frustración, culpabilizar también a nosotros o objetos o animales, es sacar esa rabia que tenemos dentro. Otra etapa sería la negociación. En esta etapa la persona intenta fantasear con lo que podría haber hecho, podría haber sido, lo que debería haber hecho antes de que esto pasara. Es una etapa donde hay mucho desgaste emocional y normalmente dura poquito precisamente por eso, porque uno se agota muchísimo. Cuarta etapa sería la depresión. La depresión, pues ya sabéis, síntomas de mucha tristeza, cansancio y bueno, pues desánimo y melancolía. La quinta etapa sería la aceptación. Esta etapa ya nos deja ver un poquito la luz. Es una manera de, bueno, uno aprende finalmente a vivir sin el ser querido. Y bueno, y poco a poco la huella del dolor se va extinguiendo con el tiempo y despacito, y poco a poco también irá llegando digamos la capacidad de poder volver a experimentar alegría y placer. Serían estas las etapas, pero como os decía, no todo el mundo vive las mismas etapas ni tampoco las vive de forma secuencial. Cada persona tiene una experiencia. Ante esta situación tan difícil, que tenemos que plantear formas alternativas de poder sobrellevar digamos el duelo, la propuesta de algunos terapeutas sería hacer pues lo que llamamos rituales terapéuticos de despedida. Estos rituales terapéuticos de despedida no son más que una alternativa al no poder hacer lo que nos gustaría hacer, que sería una ceremonia propiamente dicha, ¿no? Sería como aportar una alternativa. Comentamos que estos rituales terapéuticos de despedida, hay personas que ya lo han hecho en otros momentos. Tener en cuenta que para la mayoría de nosotros y nosotras esta situación es totalmente nueva, inesperada y muy excepcional, pero hay, por ejemplo, personas inmigrantes que han tenido que hacer sus duelos en la distancia porque han dejado allí sus familiares y cuando alguien ha fallecido no han podido ir, ¿no? Entonces es una herramienta que se utiliza en estas situaciones y también, por ejemplo, cuando queremos hacer un duelo simbólico de alguien que falleció en nuestro árbol genealógico y sabemos que estamos muy vinculados, ¿no? Y que fue un duelo que nuestros familiares no pudieron resolver y de alguna manera ese dolor se nos ha transmitido. O incluso también un tema que es muy bonito, que igual algún día, pues si corresponde, hablaremos,
Por ejemplo, cuando se pierde un bebé inútero o un hermanito gemelo o gemela, también el bebé superviviente lo pasa muy mal y entonces, bueno, se pueden hacer también duelos simbólicos. Estos rituales terapéuticos de despedida tienen 3 fases, a mi entender. Una fase sería lo que sería la preparación. Se le propone a la familia y amigos que piensen cómo les gustaría, qué tipo de ritual simbólico les gustaría hacer y que empiecen a prepararlo y demás. La segunda fase es la reorganización, en la cual los terapeutas proponemos que se elija un objeto que te simbolice la relación que tenías con la persona que has perdido. Puede ser un objeto, puede ser hacerle un dibujo, puede ser escribir un poema, escribir una historia, podría ser coger alguna pieza, algo de la naturaleza, una piedra, un tronco y poder trabajarlo. La idea es que sea un objeto simbólico que represente la relación que tú tienes o tenías con esa persona que has perdido, y eso permite que se puedan sacar los sentimientos y poder liberarte de ellos, ¿no? Y no dejar bloqueado estas emociones de tristeza o angustia. También podría ser una carta simbólica donde puedas expresar los sentimientos ambivalentes que pueden darse en esta situación. La tercera y la última etapa es la finalización, es la etapa de despedida, donde donde solemos sugerir que se prepare pues una despedida. Esta es evidentemente simbólica, pues se puede quemar el objeto, si es la carta, pues la carta, si es algo que has construido, se puede enterrar. Esto es muy potente, elegir un árbol muy bonito o un entorno que te agrade. O incluso en una planta, en una terraza importante, en una terraza, si tienes terraza, vamos. Por otro lado, también lo puedes regalar. De hecho, a los niños se recomienda hacer un dibujo pensando en la persona que se ha ido y poder regalarlo. Por ejemplo, en este caso, pues sería pedirles a los servicios de funerarios que pudieran meter ese dibujo o los objetos que queremos regalar en la zona donde está la persona amada que ha fallecido. La idea es poder poner en otro lugar el objeto y simbólicamente poder hacer esta despedida. Podría ser también, por ejemplo, con una fotografía, arrancándola del álbum, ¿no? Fotográfico y hacer este ritual de despedida. Realmente sé que es un tema muy duro, muy difícil, que muchas personas lo están pasando realmente muy mal, y yo también quería enviar un fuerte abrazo y un beso a todas las personas que están viviendo una pérdida en estos momentos, que tengo familiares que ya han sufrido pérdidas esta semana. Os quiero.